Hola, bella mujer. Hoy te traigo un episodio súper potente y es que hoy tengo como invitada a Laura de Útero Salvaje. En este episodio hablamos de cómo conectar con tu diosa fértil y que seguro que no es lo que te imaginas. Tantra, Tao, regulación del sistema nervioso, sexualidad y muchísimo más. Cómo conectar con la diosa que llevas dentro y de verdad vivir una vida de puro éxtasis. Y antes de empezar, quería recordarte que si tú también quieres conectar con esa diosa y con tu verdadero poder, quedan las últimas plazas para el retiro de Bali del 14 al 20 de abril. Y hemos abierto las plazas para el retiro de Mallorca del 31 de octubre. Si quieres más información, escribe a retiros@puroamorpurogozo.com. También recordarte que aunque no quedan plazas para el programa de Radiance que está teniendo lugar ahora, donde trabajo muchas de las herramientas que hablamos en este episodio, voy a hacer una nueva edición en mayo y te puedes apuntar ya a la lista de espera. Y por último, si estás escuchando esto el viernes, ¿qué día es de marzo? Déjame que lo mire, el viernes 8 de marzo. Todavía estás a tiempo de apuntarte al taller de estrógeno, de eliminación de estrógeno, de detox de estrógeno, que voy a dar la semana que viene, el día sábado 16. Si te han dicho que puede que tengas exceso de estrógeno o sospechas o crees que tienes alguno de los síntomas, vente al taller porque de verdad te voy a dar todas las herramientas que necesitas para que tú misma puedas tomar acción y hacer lo que necesites para eliminar esos estrógenos. Y ahora sí, te dejo con este episodio tan potente. Bienvenida a No te conformes. Soy Lola Montes y te invito a explorar los secretos de la esencia femenina en este espacio que he creado para ti. Hablaremos de temas como la nutrición, hormonas, energía femenina, autocuidado y mucho más. Aquí estoy para acompañarte en este viaje tan hermoso a conectar contigo misma, sentirte en equilibrio y plena. ¿Es tu momento? Empezamos. Bueno, bienvenida a este nuevo episodio. Hoy tengo como invitada a mi querida Laura de Útero Salvaje, que como ella misma dice, te ayuda a sacar tu diosa fértil a través de la nutrición funcional, la salud hormonal, la conexión corporal, el Tao femenino y muchísimas cosas más que no caben en la bio de Instagram. Es una mujer salvaje de la que tengo el placer de ser amiga y compañera en este viaje tan bonito de empoderar a mujeres y ayudarles a conectar con su cuerpo y con ellas mismas. Bienvenida, Laura. Hola Lola, bonita, ¿cómo estás? Mm, qué bien, qué bien, qué ganas tenía de que tuviésemos esta charla, porque al final siempre tenemos este tipo de charlas, ¿no? Y nunca la grabamos. Sí, total. Sí, Y el sí, otro día siempre lo son como pensé. mastermind, ¿eh? Total, el otro día lo pensé porque me acordé de ti y digo, ay, voy a decirle a Laura de tomarnos un café, tal, virtual, porque estamos cada una en una parte del mundo. Y digo, bueno, pero lo voy a grabar. Total, claro. Es que aquí hay mucho valor en nuestras Totalmente. conversaciones, hay mucho poderío. Totalmente, qué ganas tengo de compartir. Y antes de que, bueno, de empezar a hacerte preguntas, ¿no? Bueno, que tengamos este cafecito, me gustaría que nos contases un poquito más sobre ti y un poco cómo la vida te ha traído hasta donde te encuentras ahora. Hmm, pues bueno, como a todas supongo, ¿no? Que la vida en un momento dado nos hace un clic y despertamos, ¿no? Y poquito a poco vamos entendiendo a lo que hemos venido. En mi caso, la verdad que fue un cabreo con el sistema sanitario. Bueno, yo soy como tú, farmacéutica, eh, luego hice el FIR, microbióloga, ta. Empecé a hacer investigación en hospitales públicos y trabajaba mucho con médicos, sobre todo en el área de digestivo.
Y, y estaba, pues eso, pasaba consulta a menudo con ellos y veía la manera en la que las mujeres llegaban y se iban, pues casi como habían venido, ¿no? Con una única solución que pasaba siempre por medicamentos. Y yo era la que salía, les daba consejos de nutrición, meditación, estilo de vida. Y llegó un momento en el que esto ya no era sostenible y dije, es que esto no es para mí. Tengo que empezar a encontrar la manera de que toda esta información, toda esta sabiduría que va mucho más allá de pues, relegar tu salud y tu bienestar en medicación, se sepa y sobre todo en las mujeres, ¿no? Veía tantos problemas de salud hormonal, de salud digestiva, de fertilidad, que, bueno, pues empecé a indagar profundamente en todos estos ámbitos y bueno, de ahí pues me llevó a estudiar dietética, eh, también a profundizar desde un lugar pues mucho más integrativo con la PNIE, pero igualmente sentía que me seguía faltando algo. Y a raíz de ser mamá, de parir, de gestar una vida, me di cuenta de el inmensísimo poder, de la inmensísima fuerza que habita en todas las mujeres y que muchas no son ni conscientes de ella. Y en muchos casos está muy dormidita porque al final vivimos un poquito como con ese piloto automático, con esa pues, desconexión, ¿no? de nuestra gran fuerza. Y bueno, pues llegó a mi vida el Tao femenino, el Tantra y sentí que ahí pues estaba como completando esas piececitas del puzzle que creía que en mi abordaje pues estaban faltando, ¿no? Y bueno, empecé a conectar con las mujeres desde un lugar pues mucho más profundo, más sutil, más amoroso y, y bueno, pues tengo que decir que a día de hoy mi sexualidad ha cambiado por completo, siento que también estoy despertando eso en las mujeres y al final esto se ha traducido pues en un bienestar, en una sensación de plenitud, de conexión con esa, con esa sabiduría innata que todas llevamos y que, bueno, pues siento que están la mayoría de las mujeres muy desconectadas de ella. Así que bueno, eso es un poco mi historia, así muy resumida. Mm, sí, muchas gracias. Al final me encanta porque, bueno, ya quien lleva aquí un tiempo ya lo sabe, ¿no? Que tenemos historias muy parecidas, em, y que al final siempre es la búsqueda de ese bienestar, ¿no? De saber que hay algo más ahí para ti, ¿no? Y cuando pasas al siguiente nivel dices, ah, pero esto no es suficiente, ¿no? Vale, sí, ya me cuido, ya como bien, ya hago esto, hago lo otro, duermo bien, como todos los check, ¿no? De salud comúnmente conocidos, ¿no? Y aún así es como, pero, o lo que yo me preguntaba, ¿no? O lo que yo veía era, pero estoy viviendo en puro bliss, en puro éxtasis o estoy bien, estoy mejor, ¿no? Total. Y cuando ves que hay un siguiente nivel de puro todo, éxtasis, gozo, placer, en todo, ¿no? En la sexualidad, pero también la forma en la que comes, en la que te levantas, en la que meditas, en la que vives, ¿no? Y que En la que follas. en la que follas, en la que te tocas, en la que todo, ¿no? Y que también se puede vivir desde la calma y el no estrés y un sistema nervioso calmado, que ahora hablaremos de todo eso, es como, wow, esto tiene que saberlo todo el mundo. O sea, ¿cómo puede ser que las Totalmente, mujeres no vivan así? totalmente. Y entendiendo sin idealizar esto, porque tampoco es una vida idílica. Es decir, yo Ujú. siempre digo que para llegar a a la divinidad necesitas haber pasado por el barro más profundo y muchas veces vas a transitar momentos, bueno, pues de tocar con heriditas, bueno, de sacar mierdecita. Esto es Ujú. así. Por supuesto, ¿no? Porque Perdón. sin esto es imposible llegar a, pues, a ese estado, ¿no? de plenitud, de bienestar, porque antes necesitas haberte sacado toda esa basura. Total, eso es muy importante, ¿no? Al final eso es el tantra, es la luz y abrazar la luz y la sombra, ¿no? Y yo siempre lo digo cuando hablo de nuestro retiro.
que si quieren unas vacaciones o si lo que quieren es bailar, placer y solo luz, que no vengan, porque no es lo que se van a encontrar. Porque si quieren eso, que también lo tenemos, vamos a pasar por el barro, vamos a ir a hacer trabajo de sombra, vamos a ir a sanar, a llorar, a pegar a cojines, a gritar y a todo ese trabajo que es absolutamente necesario y que una vez incluso cuando estoy ahí yo ahora ya me gusta, ¿no? Ya me pone porque sé lo que eso significa y lo que va a traer en mi vida después, ¿no? Entonces como, venga, voy a hacer trabajo de sombras que sé lo que viene, ¿no? Claro. O me voy a meter profundo en esa herida y a ver qué sale, ¿no? O sea que Mm, totalmente. totalmente. De hecho, mi maestra de yoga, de tantra, Ujú. dice mucho, ¿no? Lo de em, cuanto más alto quieres subir, más hondo te tienes que hundir. Esto lo dice mucho y es verdad. O sea, al final, la gente que todo el mundo entiende como iluminada, ¿no? Como que Mm, vive en ese estado como más, bueno, pues desde la vida terrenal a veces pues no es como tan sencillo, ¿no? Ha pasado las de Caín, o sea, esto es importante también entenderlo, ¿no? No es que de repente haya llegado alguien y con una varita mágica te haya iluminado. total. Seguramente no hay gente que tenga más facilidad y esto está claro, pero sí, o sea, todas las personas que vemos, ¿no? Que tienen esa luz, ese brillo, te aseguro que han hecho un camino bien profundo de autoconocimiento, de liberación y de sacar. Sin duda, yo me considero que estoy en el mejor momento de mi vida y que cada vez tengo más ese brillo, ¿no? Y que me siento en ese estado de calma absoluta. Y eso ha venido porque sí, trabajé mucho en la luz en los últimos años, pero especialmente en los últimos meses he trabajado mucho en la sombra. Mm, Y me he metido muy de lleno tanto en relaciones personales como en retiros, como de otras formas, con diferentes técnicas, con diferentes meditaciones. Me he metido mucho de lleno en esa sombra y claro, ahora todo lo que está resurgiendo es toda esa luz que queda cuando has atravesado esa sombra, ¿no? O sea que 100% de acuerdo. Y, mm, y quería preguntarte, porque estábamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de hacer esta entrevista que te comentaba, porque al final ambas hemos trabajado mucho en la parte de hormonas, ¿no? Y de fertilidad, y te decía, bueno, ¿quieres que hablemos de fertilidad o esto, qué es esto de una diosa fértil, ¿no? Y me comentabas lo que para ti es una mujer fértil, que me encanta esa definición y me gustaría que nos compartieses qué es para ti una mujer fértil. mm. Sí, es que a veces siento como que la palabra fertilidad se ha limitado mucho, ¿no? A Mm, pues una mujer que consigue un embarazo, ¿no? Y mm, para mí va muchísimo más allá. O sea, al final yo siempre me gusta como hacer los símiles con la naturaleza, porque es que nosotras somos naturaleza. ujú, Y una tierra fértil es una tierra húmeda, una tierra vibrante, una tierra en la que podamos plantar semillas, no solo nuestros óvulos, sino también todo tipo de semillas, todo tipo de proyectos, de ideas, para que de ahí pueda germinar algo bello, ¿no? Algo amoroso, algo expansivo. Y para mí es eso, una mujer fértil, una mujer vibrante, una mujer que tiene pues ese poderío de caminar firme, de entender su cuerpo, de saber darse lo que necesita, de al final tener su propia medicina y saber también pedir ayuda cuando necesita ese sostén, ¿no? Y ese apoyo. Pero, pero yo siento que cada vez más, ¿no? Se limita mucho, ¿no? Al embarazo y bueno, es una parte, pero es que va mucho más allá. Toda mujer puede ser fértil aunque tenga 70 años, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Que una mujer de 70 años no puede ser fértil? Pues claro que sí. De hecho, las abuelitas son fuentes de sabiduría y de expansión, ¿no? De muchos conocimientos que a nosotras hoy en día nos faltan. De hecho, hay una amiga que dice mucho, tía, nos faltan las abuelas. Y digo, sí, totalmente. Tendríamos que volver un poquito, ¿no? También a esa forma de vivir de antes.
que ahora pues estamos perdiendo, ¿no? Con tanta tecnología, con tanto individualismo, con las redes sociales, que está muy bien y nos trae muchas cosas bonitas. Por ejemplo, a mí me ha traído muchísimas relaciones Mm. y- y una red preciosa de mujeres potentes, pero bueno, no nos olvidemos, ¿no? de nuestras raíces, que venimos de un lugar pues mucho más auténtico, que a veces yo creo que lo perdemos. Entonces, bueno, pues sí, para mí una mujer fértil pues es una mujer expansiva, una mujer que, bueno, que se reconoce en su luz, en sus sombras también, que sabe abrazarlas, porque al final, como la naturaleza, pues somos cíclicas, ¿no? Y tenemos estos momentos de ir hacia afuera, de crear, de gestar cosas maravillosas, pero también tenemos estos momentos necesarios de recogimiento, de sombra, de oscuridad, donde también está germinando algo bonito, ¿no? Porque recordemos que las semillas germinan en la oscuridad, no en la luz. Entonces necesitamos también esa parte. Totalmente. Hilando con eso que dices, ¿no? El tema de la ciclicidad, de las hormonas, etcétera, es súper interesante porque, mira, estoy haciendo un programa grupal que se llama Radiance y estamos tocando como todos estos temas, ¿no? Desde el tantra a la sexualidad, a la nutrición, a las hormonas. Y es curioso porque el tema que más está trayendo, sí, como más dudas y que más estamos hablando es el tema de vida cíclica y sobre todo el registro del ciclo, ¿no? Porque es Mm, como al final el primer paso, ¿no? Para poder saber dónde estamos, porque es que ni siquiera estamos conectadas con esos ciclos que tan importantes son, ¿no? Y por ejemplo, yo les cuento o pongo el ejemplo, ¿no? De, pues eso, no podemos cambiar solo el deporte, sino que también la forma en la que estamos de intuitivas, ¿no? O cuándo hacer, crear los proyectos, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Que tú mencionabas y wow, es como que está explotando cabezas, ¿no? Es como, pero ¿cómo puede ser, no? Y sí, mira, yo misma, ¿no? 33 años, bueno, 30 años, ¿no? Porque empecé hace tiempo con esto, pero 30 años como súper desconectada de eso y ahora no lo puedo ver de otra forma, ¿no? De hecho, con mi pareja lo comparto y él tiene acceso a mi aplicación del registro del ciclo y así sabe en qué momento estoy y lo hablamos y mira, me siento así, entonces ahora no puedo quedar, o sea, wow, qué paso más importante, ¿no? Y que muchas veces solo hacemos cuando buscamos fertilidad en forma de embarazo, o sea, cuando ya queremos buscar Total. embarazo, ahora me preocupo entre comillas de eso cuando es una herramienta tan potente para todas, ¿no? Wow, para mí es revolucionario el que entiendas en qué momento estás, la manera en la que te vas a poder relacionar mejor con las personas, en la que vas a poder también llevar a cabo tus proyectos laborales, Mm. personales. Es totalmente una auténtica sabiduría que sinceramente estamos tardando en llevarla pues, a colegios, institutos, para que esto realmente lo sepan las mujeres y tengan ese poder, porque al final, fíjate cómo van la mayoría de las mujeres a las consultas, por ejemplo, ginecológicas. Es un trámite a que me cuente esa persona a ver qué me está pasando, ¿no? Mm. Cuando tú a lo mejor puedes ir con tu gráfica y decir, mira, ahora mismo sé que estoy en esta fase, mira, me gustaría hacerme una analítica, porque sé que en estos días es cuando debería hacérmela si quiero medir mis hormonas. Quisiera comprobar porque he estado viendo que mis fases lúteas son cortitas o que tengo manchados donde no corresponde. ¡Wow! O sea, Wow. vas desde una posición Mm. totalmente activa en vez de quedarte, pues, como en la mayoría de los casos, esperando a que la otra persona te diga todo. No, tú vas y vas con todo tu poderío y vas a que esa persona, pues, en ese momento te ayude a encontrar la respuesta a algo que tú misma has podido detectar. Esto, para mí, tiene un valor inmenso, inmenso porque solo tú vas a poder saber con claridad, pues mediante el registro, mediante la observación, mediante esa autoindagación, todo este camino que vas a ir recorriendo cíclico durante muchos años de tu vida y te va a ir dando muchísima, muchísima
mucha paz también el entender que por qué en este momento estás de esta manera o estás más hacia adentro, por qué estás de repente con una energía que te comes el mundo, cuando hace una semana estabas en un lugar pues, muy diferente, por qué te apetece más tener relaciones sexuales desde un lugar mucho más salvaje o por el contrario quizás entender que pues quieres algo mucho más sutil, mucho más tranquilo. Todo eso es una auténtica maravilla. Yo también, como decías tú, lo comparto con mi pareja, con mis amigas, con mi entorno, incluso pues de cara a una que también pues tiene la suerte de tener su propio proyecto, pues también de cara a organizarte un poco, ¿no? Entrevistas. Ahora, por ejemplo, esta entrevista es preovulatoria, que es un momentazo para poder comunicarte mejor, para poder expresarte mejor, para tener más foco, más claridad. Entonces, bueno, todo esto lo podemos llevar a cualquier área de nuestra vida y de verdad transformarla. Ahí empieza tu camino de autoconocimiento y, y también de, bueno, pues de encontrar ese equilibrio, porque cuando sabes lo que necesitas en cada momento, poder dártelo desde ese lugar es muy sanador. Totalmente, y hacer las paces con que somos cíclicas y que es nuestra naturaleza, entonces podemos vivir acorde a ella, ¿no? Porque ayer me decía una chica a la que acompaño, pero yo puedo ir al gimnasio y levantar el mismo peso todo el mes. Digo, si no es que no puedas, o sea, esto no está diciendo que tú no puedes, claro que puedes. Pero entonces le expliqué pues, cómo funciona el sistema nervioso en la fase lútea, tal. ¿Quieres darle ese trabajo extra a tu organismo cuando no está listo para eso porque está priorizando otras cosas? Cuando, por ejemplo, estás mucho más intuitiva o puedes estar creando, puedes estar organizando, quizás no es el momento de estar levantando el mismo peso que en la primera fase, ¿no? Y quizás levantando peso solo en la primera fase vas a llegar a tu mismo objetivo, si tienes un objetivo X en el gimnasio, que haciéndolo todo el mes en contra de tu naturaleza, ¿no? Entonces tantas Claro. cosas que podemos hacer, y sobre, por ejemplo, yo lo del trabajo, muchísimo, ¿no? O cómo socializo con las personas, ¿no? Ahora estoy en mi tercer día de regla, o sea, ya, o cuarto día de regla, y ya estoy como empezando con esos estrógenos ahí subiendo, ¿no? Entonces, estas 2 semanas que vienen, la tengo llena de cosas porque sé que como tú estás ahora en el preovulatorio, ¿no? De que estoy lista para todo y que voy a tener mucha más energía social, igual que la semana pasada no quedé con nadie, estuve mucho más en la cueva y respetando eso Mm, porque sé que eso es respetarme a mí misma, ¿no? exacto. Y darme mucho amor. Totalmente. De hecho, mira, yo el otro día comentaba a las chicas de mi comunidad, les hablaba un poquito sobre la medicina del frío para la calidad de los ovocitos. Ujú. Que esto, obviamente, si buscamos un embarazo es muy interesante, pero más allá de eso, también queremos óvulos lustrosos para tener un buen equilibrio hormonal y una buena salud, ¿no? Femenina. Y les decía eso, que es muy interesante, por ejemplo, exponernos al frío de Ujú. manera controlada, pero teniendo muy en cuenta en qué fase estamos. Porque, por ejemplo, en toda la primera fase del ciclo puede ser súper guay, quitando menstruación, pero en toda la fase lútea esto no nos va a interesar nada, porque estás llevando fresquito, estás llevando rigidez a tu útero, estás contrayéndote, estás cerrándote, ¿no? Y estás bajando la temperatura cuando es un momento en el que precisamente lo que queremos es elevar nuestra temperatura, ponernos en ese modo incubadora, ya Ujú. sea de incubar una vida, incubar un proyecto, incubar lo que sea que estés incubando porque hayas germinado una semillita creativa preciosa. Entonces, tener herramientas para también saber darte medicina de la buena y saber en qué momento te va a ayudar, pues esto de nuevo vuelve a ser revolucionario, ¿no? Y es algo que no te van a contar, ya te lo digo, porque lo he vivido durante 7 años en hospitales y te aseguro que de esto no se habla. No se habla de ciclicidad porque pues, te puedo asegurar que a mis espacios han venido hasta ginecólogas, matronas, porque ellas mismas casi no saben del ciclo, más allá de estoy viendo en una ecografía transvaginal que parece que vas a ovular. Esas sí, o sea, tienen Increíble, sí. de verdad una visión súper cerrada. Y no es su culpa, porque realmente pues desde las universidades pues no se les enseña
una medicina mucho más holística, mucho más integrativa, salvo que ellos pues se salgan también un poco del sistema, como hemos hecho nosotras, y profundicen y vayan un poquito más allá y hagan formaciones que realmente les den pues es una mirada mucho más amplia, ¿no? Que al final no solo somos carne con hueso, ¿no? Totalmente. Y concretando que siempre me gusta como dar ejercicios o herramientas, por ejemplo, en este tema del ciclo y de la ciclicidad y del registro, em, ¿por dónde recomendarías empezar? Pues bueno, a mí una herramienta que me parece muy, muy poderosa es el método sintotérmico, que es verdad que yo recomiendo quizás el dejar de acompañar porque sí que es cierto que hay un libro que se llama Taking Charge of Your Fertility, que te lo Mm. puedes comprar y leértelo y poquito a poco a tu ritmo pues averiguando un poquito más sobre esto. Pero simplemente cógete una libreta bonita o una agenda bonita y ve observando cómo te comportas, eh, cómo estás de energía, observa cómo está tu flujo vaginal, si tienes algún tipo de sensación vulvar de humedad o no, cómo te encuentras a nivel social, cómo estás, si tienes facilidad para hablar, si estás teniendo claridad, foco, si por el contrario te notas más introspectiva, más reflexiva. Todo esto es un proceso que puedes ir haciendo desde ya y que no requiere hacerte grandes formaciones, simplemente algo muy importante que es parar un momento y escucharte y ver en qué momento estás, cómo te encuentras, cómo te sientes, que esto parece muy obvio, parece muy fácil, ¿no? Pero es que ayer justo lo hablaba con unas amigas que tenemos una auténtica adicción al estrés, una auténtica adicción al no parar. Y hay mujeres a las que pararse unos minutos a hacer esta introspección, a hacer esta reflexión de cómo están ellas mismas, es un auténtico reto. Porque al final la sociedad no te está invitando a mirar hacia adentro, te invita siempre a mirar hacia afuera, a estar hacia afuera, a ofrecer, a dar. Entonces, ya solo con esto, parar unos instantes y hacer como ese chequeo general, ¿no? No solo desde un lugar físico, que también, sino desde un lugar, pues, cómo has estado a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético. Esto ya es un paso inmenso para iniciar este camino y irás viendo, al ir haciendo este registro cada mes, que se van repitiendo ciertos patrones y tú misma te vas a dar cuenta, ¿no? De que esto pues obviamente tiene detrás pues una ciclicidad, unas hormonas que suben, que bajan, están ahí haciendo su baile, ¿no? Que es un baile precioso con mucho sentido. Y, y bueno, pues si ya te apetece ir como un poquito más allá, pues te puedes ir metiendo ya en el método sintotérmico que a mí personalmente me parece muy potente para también autogestionar tu fertilidad, tanto si buscas un embarazo, como si no, como si quieres ver cómo está tu equilibrio hormonal, desde pues un enfoque como un poquito más profundo, ¿no? Que el que hemos comentado hace un momento, como de hacer ese autorregistro y, y dejarte acompañar, porque es verdad que es como método que es, a veces pues no es fácil, ¿no? El cómo mirar bien ese moco cervical, esa sensación vulvar, la temperatura basal, bueno, a veces pues como método pues necesita seguir unas reglas para luego poder sacar conclusiones muy interesantes de salud. Yo de hecho en los acompañamientos que hago con mujeres es verdad que he llegado a poder detectar alteraciones, por ejemplo, de la tiroides que no aparecían en una analítica, déficit o insuficiencias lúteas que a lo mejor, pues si te haces una analítica a los 7 días de haber ovulado, pues a lo mejor lo ves bien y resulta pues, que a lo mejor tu progesterona ha caído a los 10 días y tú no te has dado cuenta porque te han hecho una analítica en un día pues que no correspondía o luego sencillamente no han hecho una analítica posterior, ¿no? Al final, el hacer este método sintotérmico de verdad que es como tener como cada día una información muy, muy valiosa. Así que Sin bueno. duda, a mí me encanta también y siempre lo incluyo.
y lo utilizo en mi vida diaria, por supuesto, para herramienta para mí misma. Y creo Mm, que todas las mujeres deberíamos estar haciendo eso porque es una, sí, herramienta otra vez muy potente para tomar las riendas de nuestro cuerpo y de nuestra salud, ¿no? Y ser nosotras quien tiene la información, ¿no? Y sí exacto. es verdad que al principio recomiendo formarse o dejarse acompañar, porque cuando yo me empecé a formar, wow, recuerdo el libro, el libro gordo Un de libraco, Peretti. porque tela. Madre mía, el libro, que me lo tuve que leer un par de veces para entenderlo, subrayarlo. Después hice varias formaciones y aún así, hasta que yo no lo hice eh, mucho tiempo yo misma y tal, me costó entenderlo y no quiere decir que sea un método difícil para nada, pero si alguien te lo enseña es mucho más fácil. O sea, no nos Totalmente. demos contra un muro, porque hay ciertas claves que si te enseñan, ya a partir de ahí puede... Y después, por ejemplo, a nosotras en consulta, cuando vienen personas que lo están haciendo, nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces a mí cuando me preguntan, ¿y lo hago ya? Digo, hazlo ya. O sea, empieza a registrarlo, porque sea conmigo, con otra persona con la que trabajes, por supuesto, si no es de la medicina tradicional, ¿no? Si llevas esto, ya vas a tener muchísima información que de otra forma o no podemos encontrar o nos costaría mucho tiempo, ¿no? Lo que tú decías, pues ciertas analíticas que no podemos tener, etcétera. Y también es una forma de conectar contigo a diario, ¿no? De, vale, chequeo de cómo estoy, ¿no? Claro. Y me encanta eso que has dicho porque siento que para mí ha sido una de las últimas piedras en el camino que me he dado cuenta que por mucho que he trabajado, seguía necesitando trabajar y que ahora siento que es lo que más estoy trabajando y que más me está ayudando y es el sistema nervioso, ¿no? Y el estrés. Y Mm, hablaba ayer con una mami a la que estoy acompañando, maravillosa, y sí, había muchas cosas que habíamos discutido sobre alimentación, suplementación, como muchos temas, pero le decía al final, digo, mira, voy a ser sincera contigo, si no me prometes que vas a priorizarte y que de alguna forma vas a buscar tiempo para ti y que vamos a intentar con estas herramientas que te doy calmar el sistema nervioso, no podemos trabajar juntas. Porque es la por base. mucho que comas bien, que no sé qué, que hagas todo esto que se supone que nos han vendido que es la clave, si tu sistema nervioso no está regulado, yo no te puedo asegurar que puedo ayudarte. O sea, si no te comprometes a hacer ese trabajo conmigo, no podemos trabajar juntas, ¿no? Y decía, sí, sí, lo voy a hacer, Totalmente. claro. O sea, cuéntanos un Que poquito más sobre eso. sí, totalmente. A mí me parece que has dado la clave, ¿no? Yo siempre hablo como de un abordaje un poco por sistemas Ujú. y entendamos que el sistema nervioso es el primero, es el que está arriba del todo y el que va a gobernar al resto. Sin duda. Salud intestinal, digestiva, salud inmunitaria, salud uterina, todo está gobernado por este sistema. Entonces, da igual que tú comas a la perfección, da igual que estés tomando los mejores suplementos del mundo, que si de verdad no tienes herramientas, no tienes el foco puesto en que lo primero sea armonizar tu sistema nervioso, no vas a lograr ese equilibrio, no vas a lograr ese bienestar, no vas a lograr ese, o te va a costar mucho lograr un embarazo. Entonces, para mí, de verdad que ha sido un antes y un después el entender que esa es una prioridad. Y de verdad que no son necesarias herramientas dificilísimas. Yo entiendo que a lo mejor hay personas que, bueno, pues el sentarse a meditar 10, 15 minutos a veces les es complicado. No pasa nada. Que simplemente con respirar hondo Mm, ya estás calmando tu sistema nervioso. Simplemente con muchas veces pararte un segundo a suspirar, ya estás calmando tu sistema nervioso. Cantar está haciendo vibrar tus cuerdas vocales, está activando ese nervio vago que es el máximo representante del sistema nervioso parasimpático, que es el que nos permite, pues eso, estar en esa calma, estar en esa buena digestión, buena absorción de nutrientes, estar en apertura a la llegada de un embarazo, al placer, a todo. Entonces, hay muchas formas de verdad de activar este nervio vago, de armonizar este sistema nervioso y,
y bueno, tú tienes que encontrar la tuya según el momento en el que estés, según la circunstancia, porque a lo mejor te pilla en mitad de, no sé, estás trabajando en una empresa y Mm, a lo mejor no puedes pararte a meditar, pero sí que puedes a lo mejor llenar tu tripa de aire y hacerte unas respiraciones profundas. Y a lo mejor eso. sí que puedes ponerte a mirar por la ventana y como relajar esa mirada. O puedes ir Y al baño y hacer ejercicios de exacto, fluidez emocional, que hay algunos que no te tiene que ver nadie exacto. y puedes gestionarlos, ¿no? Siento que además que me encanta que hablemos de este tema, ¿no? Porque siento que es de los que menos importancia le damos, ¿no? Porque ahora sí se habla mucho de microbiota, de no sé qué, de no sé cuánto, Ujú. y nos olvidamos que efectivamente para mí esta es la clave de todo. Lo veo en mi experiencia personal y eso, y a mi alrededor y con las mujeres con las que trabajo, sin duda es la Es el clave, temazo. es el temazo y yo, porque no me importa ser yo quien sea el detonante o el trigger en ciertas mujeres, que nos dejemos de excusas de mierda. Porque yo entiendo que es verdad que hay circunstancias que son mucho más fáciles, como por ejemplo puede ser mi caso ahora mismo, pero que cuando yo empecé este viaje no estaba en una circunstancia fácil y que se puede hacer, ¿no? Porque mira, tú por ejemplo, que eres un gran ejemplo de eso, que eres mami y también que fíjate que ahora está pasando pues tus cosas personales o como todo el mundo nos Mm. pasa, o que pues que podemos tener ciertos tipos de trabajo o tener muchos niños o lo que sea, ¿no? Es Que que nos esté precisamente ahí pasando. es cuando más lo necesitas. Exactamente. Entonces, yo precisamente, por ejemplo, ahora he pasado un proceso intenso y tener todas estas herramientas y tener mi sistema nervioso tan trabajado ha hecho que este proceso que era más heavy no haya sido tan heavy y que yo haya podido llevarlo de otra forma porque ya tengo esas herramientas que, como tú bien dices, por supuesto se pueden ir masterizando, ¿no? Pero que muchas veces son tan simples como tenerlo en cuenta, saber que esto es súper importante y poner conciencia en ello, ¿no? Entonces, como bien decía, a veces es, simplemente hace un sonido o un shaking, mover el cuerpo, pero que pongamos atención en eso, ¿no? Y que si, mira, si de este episodio se llevan algo es vale, igual me tengo que olvidar de ir todos los días al gimnasio, porque en realidad lo Exacto. que necesito por las mañanas, que mira, por ejemplo, ese está siendo mi esto del mes, es 2 horas, si puedo, y si no, 5 minutos de rutina de mañana para que ese sistema nervioso esté en calma. Y 5 minutos tenemos todas. Totalmente. Mira, yo algo que me ha cambiado totalmente mi día es levantarme una hora antes de la Mm, que se suele levantar mi hijo Bruno y en esa hora darme todo el amor que a lo mejor el resto del día me es más complicado darme. sí. Hago mi yoga, hago mi práctica taoísta o práctica tántrica, hago mis respiraciones, mi meditación, mi escritura terapéutica, lo que sea que en ese día sienta que me apetece más o me va a venir mejor. Y os prometo que al principio, cuando veía sonar el despertador, era como, no me lo puedo creer, Mm, quiero dormir más. Pero ahora me levanto con un gusto porque sé lo bien que me viene el resto de mi día y lo que está transformando al final mi sistema nervioso, mi salud y mi bienestar, ¿no? Y la manera también en la que luego puedo pues acompañar a mujeres, acompañar a mi hijo, a mi pareja, a mi entorno. Es de verdad, a veces es solo ponerte un poquito antes el despertador para mm. desayunar tranquila, para tomarte una infusión tranquila, mirar un ratito por la ventana y no hacer nada. Es que a veces la solución está en no hacer nada. Que a veces Total. yo creo que vivimos tanto en la sociedad de la acción, ¿no? Mm. Que, que nos creemos que todo pasa por la acción. Y de verdad, traigamos un poquito más la medicina de la inacción, del no hacer nada, del mirar por la ventana, de quedarte simplemente, no sé, observando, Mm. observando, tranquila. Es muy necesario esto. Total. Y también todo se trabaja, ¿no? Yo recuerdo hace años cuando empecé con ese trabajo de no hacer nada, que me forzaba, ¿no? Y me ponía 5 minutos a no hacer nada y me subía por las paredes. Y Mm, a día de hoy puedo tirarme horas sin hacer nada, mirando la naturaleza que tengo ahora mismo enfrente y es súper placentero. Pero claro,
he educado a mi sistema nervioso a que se calme en esos momentos. Hace Exacto. unos años no me pasaba eso, te lo aseguro. Hace unos años ni un minuto y ya estaba histérica, ¿no? Y todo se entrena. Entonces, que cada una busque su forma, ¿no? Y vaya construyendo sobre eso y cada vez vaya, pues, como decimos, ¿no? Pues con más técnicas o ciertas cosas, ciertas prácticas que te hagan bien, que pueden ser técnicas o pueden ser simplemente 5 minutos de estar así, o puede ser sentarte en el suelo porque a ti te gusta, lo que sea, ¿no? Pero busquemos esos espacios y prioricemos eso. Es que es lo más importante. Es que es Totalmente. lo más importante. Y tú has tocado un punto muy, muy clave, que también justo lo mencioné ayer con esta persona, que le decía, si a veces estamos dando un amor que creemos que es de calidad, o nos estamos dando a nosotras y no estamos dando lo que la otra persona merece, porque ni siquiera nosotras estamos bien. Entonces, no pongamos el foco en dar, 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 sino pongamos un poquito más el foco en nosotras mismas, en estar bien, porque entonces la calidad de lo que tú estés aportando al resto de personas que estén a tu alrededor va a ser mucho mayor y todo el mundo se va a beneficiar de que tú estés mejor y de que tu sistema nervioso en este caso esté súper calmado. Sí, es que al final, bueno, lo comentaba un poco al principio, ¿no? Que la mujer, ¿no? Siempre ha tenido ese papel de la que nutre a todo el mundo, de la que se deja la piel, ¿no? Por todo el mundo. Y, y creo sinceramente que lo más transformador a día de hoy es que seas tú la primera la que te empieces a dar todo eso que has estado dando tanto al resto y te des cuenta de cómo cambia el enfoque desde el que empiezas a dar a los demás. Porque ya no estás dando desde la carencia a ti, estás dando desde el me sobra, me amo Overflow. tanto, me nutro tanto a mí misma que es que reboso y en ese rebosar todas esas personas se ven beneficiadas y desde un lugar de no de escasez, sino de plenitud total. Exactamente. Es Total. que da sin ni siquiera intentarlo, ¿no? Es como esa sensación, pues eso, de overflow, de amor que al final le llega a todo el mundo y de verdad que ocurre, que cuando ves a esas personas, ¿no? O cuando estás en esa actitud y las personas te sienten, ah, no sé qué estoy sintiendo, pero es como que siento mucho amor en esta sala, ¿no? Porque has llegado, o sea, Mm, eso se siente igual que todos sentimos cuando una persona entra en la sala, ¿no? Y dice, wow, siento su calidez y el amor, aunque ni siquiera me esté abrazando a mí, ¿no? O sea que mm, totalmente. Y llevándomelo a la parte de las mujeres que una vez que ya están, ¿no? En esa mujer fértil que hemos hablado, pero que ahora sí que quieren buscar embarazo, ujú, hay algunas recomendaciones extra, aparte de, por supuesto, todo esto que es la base, ¿no? Que muchas veces también nos olvidamos, y que es total. la base. Después de esto, ¿qué podríamos recomendarles o cuáles serían otros pasos que les recomendaría en concreto si están buscando embarazo? Vale, bueno, pues sí, partiendo de esa base, luego hay cositas que son interesantes, ¿no? Revisar, porque cuando una se abre a un embarazo, es cierto que se despiertan muchas memorias que Mm, quizás antes no se habían despertado. Memorias de pues cuando tú estuviste en el vientre de tu mamá, memorias de cuando te dieron a luz, memorias de incluso de tu mamá cuando fue parida, cuando fue gestada, de tantas cosas que han podido llegarte de información relacionada con el embarazo, con el parto, con el posparto, que, que bueno, es interesante también revisar, ¿no? Si hay creencias que pueden estar ahí limitándote o bloqueando pues eso, la llegada de un embarazo, mm, trabajar un poquito en esa mentalidad que yo llamo de diosa, sí. y deshacernos, ¿no? De todas esas, bueno, de todas esas lealtades que a veces tenemos familiares y que no nos permiten pues seguir avanzando, ¿no? En ese camino. Y esto, yo por ejemplo en mis acompañamientos lo hace una psicoterapeuta experta en fertilidad, porque yo en su momento también me formé en esto, pero dije, mira, no puedes abarcar todo, Ujú. este camino no,
este camino no es tanto para ti y pues eso lo hace otra persona, ¿no? Pero me parece un trabajo clave a hacer también. Y muy, muy interesante trabajar toda la parte de la sexualidad, de la conexión con la energía femenina, porque como hablábamos antes, cuando estamos tanto en ese dar, ¿no? En ese producir, en ese hacer, no estamos abiertas a recibir, no estamos abiertas a gestar, no estamos abiertas pues a esa energía creadora que necesita también de nuestra apertura, ¿no? Trabajar la sexualidad en pareja, esto me parece súper interesante. Yo, de hecho, cuando trabajo también a nivel individual o grupal, cada vez le doy más espacio, ¿no? a la sexualidad femenina desde un enfoque mucho más amplio del que podemos imaginar, mucho más amoroso. Y esto es algo que también es interesante, ¿no? Porque veo a muchas mujeres con, pues eso, que llevan un tiempo abiertas al embarazo, al principio con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha fuerza, pero poquito a poco van entrando pues en esa frustración, en esa ira, en encontrar también ese, pues esos encuentros con la pareja pues de manera muy forzada, muy automática, Mm, muy calendarizada, ¿no? sí. Y se va perdiendo todo el sentido de ese proyecto tan bonito que habían creado juntos, ¿no? Entonces volver de nuevo a recuperar pues ese motor que te ha llevado a crear ese proyecto con esa persona, ¿no? Que al final pues entendamos que la base, ¿no? Es ese amor entre esas dos personas que quieren pues seguirlo expandiendo, ¿no? Y, y bueno, pues eso, trabajarlo desde ahí también, esa sexualidad me parece algo clave. Toda la parte de salud uterina, que al final va a ser ese hogarcito Mm. para esa futura vida y que tantas veces, ¿no? Está llena de miedos, de emociones estancaditas, porque, bueno, yo trabajo también mucho con esto del síndrome del útero frío, ¿no? Que Ujú. algo que se habla mucho en medicina china y que no es más que, pues eso, una contracción, una pérdida de ese latido del útero que viene dada precisamente pues, por la manera en la que vivimos desde Occidente, ¿no? Pues, tanto en el simpático, en el sistema nervioso simpático, ¿no? Del no parar, del estar pues tanto con esa fatiga a la que vivimos, ¿no? Exhaustas, sin darnos esos espacios, ¿no? De volvernos a recargar. Y el útero es súper sensible, yo lo llamo el segundo corazoncito y es que también late como el corazón y hemos perdido totalmente esa capacidad de expandirlo. Tenemos mucho el movimiento de la contracción y de hecho la mayoría de los úteros están muy rígidos, muy, sí, muy cerraditos, ¿no? Y volver pues eso, a irle dando al útero ese cariñito, ese calor, para que poquito a poco se vaya abriendo, vaya recuperando ese pulso vital. Esto es un must, ¿no? Es algo totalmente esencial, ¿no? En esta apertura al embarazo, pero no solo para la apertura al embarazo, o sea, realmente el útero también es un órgano de placer, es De un órgano creación, sexual, de ¿no? creación, es muy potente. Yo que ahora estoy estudiando mucho todo esto, ¿no? De la salud uterina, wow, según voy indagando más, alucino más, ¿no? Con el gran poder que tiene Sí, nuestro, y nuestra todo lo que maternidad. tenemos ahí acumulado y reprimido, ¿no? Porque Exacto. fíjate que yo en mi propia experiencia, cuando ya había hecho muchísimo trabajo y estaba súper abierta en mi sexualidad, aún así sentía que había algo más, ¿no? Hice un par de sesiones de The Armoring, que bueno, no voy a entrar en detalle ahora de qué es, voy a invitar a una amiga al podcast a que venga a contar más de esto, pero aún así vi todo lo que liberé y por ejemplo esta semana le daba un masaje a una chica, un masaje tántrico y Mm, cuando estaba tocando la zona de los genitales, del útero, etcétera, noté perfectamente esa rigidez y esa contracción y ella estaba súper relajada, se sentía muy segura, o sea, no venía
del miedo o de ese momento en concreto de cómo estaba el cuerpo, ¿no? Venía de muchísimo más allá. Y después cuando comentamos la sesión y estábamos hablando, pues eso, ¿no? De su sexualidad, su energía femenina, me decía, no, yo, bueno, creo bueno, sí, mi corazón está cerrado, pero creo que estoy decente en mi sexualidad, ¿no? Como abierta, pero Wow. es verdad que ahora que lo mencionas, digo, ¿y cómo te sientes cuando eso, cómo sientes que es tu poder creador, cómo te sientes en tu poder, porque no quería preguntarle directamente, ¿no? Y me decía, bueno, digo, ¿y cómo sientes esa zona? ¿Tienes dolores? No, nunca tengo dolores. Bueno, ahora que lo mencionas, cuando estaba en el masaje yo estaba súper relajada y no me he tensado porque tú me tocases, pero es verdad que he notado que dentro de mi cuerpo, especialmente la zona del útero, estaba tensa y que cuando la tocabas y mira que era un toque como un tacto muy amoroso y muy seguro, aún así notaba esa contracción y esa rigidez, ¿no? Y entonces hablábamos eso, ¿no? De hasta qué punto creemos, ¿no? Que estamos relajadas o abiertas a nuestra sexualidad y fíjate cómo eso no engaña, ¿no? Cuando lo tocas, yo lo noté perfectamente al tocarlo, ¿no? Y a la reacción de su cuerpo y ella lo notó también, ¿no? Como, vale, pues quizás tengo mucho. Y entonces hablamos de eso, ¿no? De todo el trabajo que tenía que hacer en esa parte Mm, tan importante que todas tenemos que hacer. total, aquí por ejemplo yo enseño mucho el automasaje Ujú. uterino. Bueno, hay un montón de herramientas, ¿no? que se pueden Sí, utilizar para empezar a darle un poquito de vida, de movimiento, de calor, de amorcito. También uso mucho las plantas medicinales. me encanta. Bueno, hay muchas formas, ¿no? A través del Mm. movimiento, pero el automasaje uterino es muy, muy interesante en esto. Mm. Porque además te lo puedes hacer tú misma. Exactamente. Qué Mm. maravilla. ¡Ah! ¡Qué bien! Vale, pues, guau, un montón de cositas. Yo ¡Qué creo de que cositas! ahí tenéis para tirar del hilo en un montón de temas diferentes, ¿no? Pero, em, bueno, al final, esto no queremos que sea pausa por análisis, ¿no? Sino todo lo contrario, como, wow, cuántos Sí. frentes se abren y cuántas cosas nuevas que puedo explorar, porque te vas a sentir Mm, mejor y porque la mayoría de ellas son muy placenteras, incluso las que son más oscuras o que ahora no te parecen, son placenteras y te van a llevar a lugares que son increíbles, ¿no? Y al final creo que es el único camino. Pero antes de que te vayas, quería preguntarte que nos dieses un par de recursos más, si nos podrías recomendar un libro, aunque ya nos has recomendado el de la fertilidad, pero alguno, y no tiene por qué ser nada relacionado con lo que hemos hablado, algún libro que a ti te gustaría que las mujeres que nos están escuchando lean o que crees que va a ser interesante para ellas. Ay, sí, mira, os recomiendo muchísimo el de La mujer oceánica de Miriam Sánchez Peña. Mm, Por favor, es un libro delicioso que habla sobre la sexualidad femenina, pero desde un enfoque tan amoroso, tan amplio, tan fluido. Ella es maravillosa, de hecho yo me formé con ella en Tao femenino y o sea, de verdad no puedo recomendarlo más ese libro. Ese es un... Tenéis que leerlo. Sí, sí, sí. ay, me encanta, yo no lo he leído. Pues te va a encantar, ya verás, ya me contarás. Sí, sí, súper. Vale, y aunque lo mismo nos has dado un montón de herramientas, ¿alguna herramienta o práctica que digas, vale, de todo esto que os he dicho, o de otra que no hayas mencionado, empieza esto mañana y de verdad te va a ayudar? Pues mira, yo diría que algo que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo y es súper sencillo es el autochequeo de mi postura corporal. Es decir, Mm, yo me daba cuenta, y me he dado cuenta hasta hace muy poquito, que siempre iba con la tripa metida para adentro, con el culo metido para adentro, la vagina apretada, sí, como si me hubieran metido un palo por el culo. sí, Y simplemente darte cuenta de que lo tienes totalmente cerrado y contraído. Soltarlo, desabróchate los botones, ponte ropa cómoda, suelta tu tripa, suelta tu ano, suelta tu vagina, relaja tu mandíbula, porque solo con eso te prometo que cambia completamente tu estado. me encanta. Es súper potente, de verdad. Por eso decía que es que no hace falta cosas súper complicadas para empezar. Luego es verdad que puedes ahondar todo lo que tú quieras, Claro. pero
pero puede ser muy sencillo el iniciarte en este camino Mm, tan lindo. Me encanta. Vale, genial. Y cuéntanos cómo pueden trabajar contigo, dónde te encuentran, porque estoy segura que muchas están, vale, ahora quiero hacer todas estas cosas. Pues bueno, me pueden encontrar, bueno, tanto en Instagram útero.salvaje como en mi web uterosalvaje.com, que de hecho ahora se viene nueva web que te contaba antes, muy Ujú. potente. Y, y luego, bueno, tengo varias propuestas de acompañamiento, tanto, bueno, si sale este viernes, pues mañana tengo un tallercito sobre fuerza ovárica y calidad ovocitaria, muy guay, que se llama Taller Semillas Poderosas. Y luego lanzo justo el mes que viene una comunidad privada que se va a llamar el Templo Sagrado, donde vamos a estar todo el rato bajando al cuerpo, abriéndolo, relajándolo, con meditaciones, prácticas tántricas, taoístas y cosas muy ricas. Y bueno, también suelo ofrecer acompañamientos individuales muy potentes y encuentros grupales también online, que posiblemente saque alguno en abril. Y bueno, pues que bicheen un poquito porque según el momento en el que escuchen este episodio, pues a lo mejor estoy ofreciendo una cosa u otra. Así que nada, un placer acompañar en este bonito viaje. Qué bien, bonita. Pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Estoy segura Igual. que se llevan muchas herramientas, se llevan muchas cositas para investigar, ¿no? Como muchas palabras claves para, vale, ahora sistema nervioso, Tao, Tantra, meditación, respiración, ¿no? Como em, muchos hilos de los que tirar. Algunos ya lo hemos hablado aquí en el podcast, otros son temas que vendrán también. Así que muchísimas gracias y bueno, a ti que nos estás escuchando que empieces, ¿no? Que ya lo decía Laura, que no nos quedemos con, wow, técnicas maravillosas de tal, sino relaja tu cuerpo, ¿no? Cambia tu postura, relaja tu mandíbula, respira, sonidos, empieza por ahí, ¿no? Y ya veremos. Así que muchísimas Sí, gracias, muchas gracias, Laurita, por este ratito eh, y nos vemos en el un siguiente placer. episodio. Mm.